Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco la presencia de todos ustedes, particularmente los que en este cuarto domingo de Cuaresma, llamado el Domingo de la Alegría, nos acompañan también de lugares un poco distantes, tanto de esta parroquia como seguramente nos acompañan a lo mejor de Jocotán, de Camotán y de otras parroquias cercanas. ¿Por qué Domingo de la Alegría? Porque en toda la liturgia de hoy resuena la gran alegría de saber que Cuaresma es la preparación para celebrar el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en este contexto de la alegría, aunque estamos en Cuaresma, pues damos gracias a Dios por un amor hasta el extremo que nos ha tenido a cada uno de nosotros. Lo que hemos escuchado hoy en el libro de Crónicas es la historia de la salvación de un pueblo escogido que sufrió el exilio en Babilonia y que el autor sagrado lo interpreta como un castigo a un pueblo que no siguió la palabra de los profetas o no vivió la alianza y que en ese destierro, a pesar de ese destierro, de estar lejos de su tierra, de su templo, de su familia, de su cultura, de sus costumbres, Dios nunca desamparó a ese pueblo. Es impresionante hoy, al escuchar esta lectura, como un rey, digamos, pagano, Ciro, rey persa, dijo al pueblo: ustedes, los que quieran, pueden regresar a su tierra y reconstruir su templo. La gran alegría hoy significa eso. Dios nunca nos desampara. Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos deja huérfanos a pesar de nuestros problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que sintamos que Él no nos escucha. Él siempre es, como dicen los hebreos, ¿verdad? Immanuel, el Dios con nosotros. Y qué bien lo vivió el pueblo de Israel, como decía muy bien la monición, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que le fallamos a Dios, Él siempre, para Él, nosotros ocupamos un lugar importante en su corazón. Y de aquel hombre que tenía autoridad, que era Ciro, rey persa, que nadie se esperaba amor, misericordia, justicia, vino un gobernante con misericordia para un pueblo que ni siquiera era de ahí, no era del contexto del ser persa, digamos. Y Dios, así lo interpretamos en el texto, ¿verdad?, aprovechó, usó esa autoridad para que el pueblo nunca fuera abandonado. Y por eso el Salmo, que es un salmo muy famoso, ¿verdad?, nos presenta a un pueblo que, a pesar de estar lejos de su tierra, de su cultura, de su familia, de su templo, nunca olvidó a un Dios. Y por eso creo, ¿cómo es que respondía el Salmo hoy? ¿Cómo se respondía? El recuerdo, con que decimos, ya el mismo recuerdo de volver a su tierra era su gran alegría. Nos alegramos también hoy, hermanos, porque este texto de la carta a los Efesios, tan querido también por nuestros hermanos cristianos no católicos, porque nos habla precisamente de que la salvación es pura gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Dios nos ama, como decíamos en las semanas misioneras, el jueves, sobre todo el jueves,
El amor de Dios es gratuito, es solidario, es eficaz, es incondicional. Gratuito porque en cierta forma se da sin esperar nada a cambio, aunque quiere que seamos mejores cada día. El dicho dice, amor con amor se paga. Es solidario porque el verdadero amor siente el dolor ajeno, no es indiferente al dolor ajeno, y Dios es solidario en su Hijo Jesucristo. Y es eficaz porque es eficaz ¿en qué sentido? Porque yo te puedo decir te quiero, te aprecio, te respeto, busco tu felicidad y en el fondo con la práctica decir todo lo contrario. No, el amor de Dios es eficaz. Si Él dice que nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros, es porque lo hizo al 100%, a pesar de nosotros fallarle de tantas formas. Lo que nos ha dicho hoy la segunda lectura realmente nos tendría que llenar de alegría, porque a pesar de lo que somos, como dice otro texto de Romanos capítulo 5, a pesar de lo que somos, Dios nos sigue amando, nos sigue queriendo, ocupamos un lugar importante en su vida, en su corazón. Por eso es que la liturgia de hoy en el Evangelio lastimosamente nos ha presentado un texto de Nicodemo bastante cortado, ¿verdad? Se han quitado todos los primeros versículos de Juan capítulo 3, pero ustedes si se acercan al texto en su conjunto, a mí me impresiona porque Nicodemo era un hombre, no sé, era fariseo, formaba parte del Sanedrín, era conocedor de las Escrituras, si era parte del Sanedrín, tenía autoridad política incluso, seguramente tenía una posición económica fuerte. Y dice el evangelista Juan que de noche fue a buscar a Jesús. Se puede referir a la noche cronológica, pero también a la noche de un hombre que buscaba el sentido de su vida, que buscaba llenar algunos de sus vacíos que él tenía. Y habría que leer esos primeros versículos para escuchar de Jesús, porque él le dijo, maestro, yo sé que tú eres una persona buena, y Jesús le comienza a hablar del Espíritu Santo, le comienza a decir que hay que nacer de nuevo, y aquel le dijo, pero yo ya estoy grande, ¿cómo puedo volver a meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Y Jesús le dice hoy, bueno, eso de nacer de nuevo, hay que ver niños aquí en las primeras bancas, ser como ellos, ¿verdad? Hay niños picaritos también, pero la actitud del niño, que es ingenuo, que es capaz de perdonar, que tal vez no tiene picardía en su vida, pues esperamos que no, ¿verdad? Que es inocente, que depende de sus papás, y aquel gran hombre oyó que de alguna manera hay que nacer de nuevo y ser como niño. Impresionante, porque solo viendo la vida así podría cambiar esta sociedad. Y bueno, hemos escuchado ese texto que nos recuerda el libro de los Números, y cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí, y la serpiente de bronce que ustedes recordarán en Números capítulo 21. De hecho, yo siempre, aunque esté fuera de la catedral y estoy celebrando en otras parroquias o en una comunidad, siempre recuerdo la catedral. Bueno, la catedral la tengo que recordar por el Santísimo, porque aquí están enterrados los hermanos obispos, Monseñor Constantino, Monseñor Aníbal. Pero recuerdo mucho esta catedral, ¿saben por qué?
y mirarán al que traspasaron. Y aquí la Virgen María tocando el costado de Cristo. Curioso, eso le ha dicho hoy Jesús a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo no para condenar a las personas, sino para salvarlas, pero en la libertad también nosotros, con nuestras luces y sombras, podemos rechazar esa luz. Y yo me quedaré con esta imagen, hermanos, en el sentido que cuando yo veo a Cristo traspasado, me recuerdo de la gran herencia que Él nos dejó al pie de la cruz. De su costado salió sangre y agua. Cuando expiró nos entrega el Paráclito, el Defensor, y al pie de la cruz, al discípulo amado de Jesús, le da a María como madre. Y desde aquel momento el discípulo amado hospedó a María en su casa. Solo una persona que se siente amada hasta el extremo podrá amar. Solo una persona que se siente consolada y perdonada podrá consolar y perdonar. Por eso no se comprende, hermanos, que obispos, párrocos, vicarios, seminaristas, agentes de pastoral, muchas veces no proyectamos ese amor hacia ustedes. Sintiéndonos perdonados, a veces somos muy duros con ustedes. Y hay muchas cosas que pero incluyo también a tantos agentes de pastoral que hacen una gran obra maravillosa en nuestras parroquias, pero también muchos, cuando se pegan a un cargo, a veces no reflejamos ese amor y esa misericordia que hoy hemos escuchado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Quizá, hermanos, es un examen de conciencia para ustedes y para mí. Y ojalá que este trío pascual que ya se acerca sea la posibilidad de sentir en tu vida y en la mía que Él nos amó hasta el extremo. Pero es que era muy extremo también Jesús, ¿verdad? Porque se hincó ante vos y ante mí también. Me lavó los pies, los secó, me los besó. Y nosotros con los demás somos así. Así ejercitamos nuestra autoridad en el servicio a los demás. Ya se me olvidó el orden. El Hijo del Hombre vino a ser servido y no a servir a los demás. ¿No? ¿Cómo dice? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos. En esta Guatemala tan sufrida, tan desangrada, de tanta violencia, uno dice, ¿cómo debo reflejar el amor hasta el extremo que Dios me tiene en la sociedad de Zacapa y de Chiquimula y de Esquipulas? Ayer, gracias a Dios, hubo una gran fiesta, 429 años que llegó la imagen del Cristo de Esquipulas. Ayer estaba alegre Esquipulas, ¿verdad? Aunque en la misa de 8 unos poquitos, ¿verdad? Sí. Cuesta entender a los católicos, cuesta entenderlos. Porque nunca debemos olvidar, hermanos, que Cristo resucitó y está presente en la naturaleza, la casa común, en los otros, en la palabra de Dios y en los sacramentos. Y a veces te topas con católicos que les importa poco eso. Hoy estamos aquí para dar gracias a Dios
porque Él en su Hijo Jesucristo nos ha amado hasta el extremo, y como decía la carta a los Efesios, para hacer el bien a los demás. Me uno a la alegría de esta parroquia, primero por el trabajo que ha hecho el Padre Maynor. Han pasado muchos vicarios parroquiales aquí, a quienes agradecemos de todo corazón. Con ese tiro agradecemos de todo corazón. Y damos gracias a Dios también por los que hoy se integran en esta parroquia, el Padre Edwin, el Padre René, Juan Diego, que juntos harán un trabajo o continuarán un trabajo tan importante en esta nuestra Zacapa, que se dan tantas cosas feas de muerte, de odio, de rencor, de sangre derramada. No me van a decir que no. No me van a decir que no, porque ya voy para 8 años aquí. Aquí, en este metro cuadrado, tenemos que manifestar que una sociedad más justa, más humana y más fraterna es posible. ¿Por qué? Porque sintiéndome amado, yo tengo que amar. Sintiéndome consolado, comprendido, perdonado, yo tengo que consolar, comprender y perdonar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El credo de hoy lo vamos a rezar juntos. Solo vamos a escuchar una introducción del nuevo párroco. Nos uniremos a él en el credo todos, y al final él concluye en su profesión de fe y luego en su juramento de fidelidad como nuevo párroco de esta parroquia San Pedro Apóstol.